Dejó de funcionar. Sí, vamos a iniciar una tutoría de repaso, como lo decía, y vamos a platicar sobre el material, ¿verdad? El material 1.2, que se trata sobre los fundamentos de la robótica educativa. Así que vamos a esperar unos minutitos más para poder dar inicio, ya que no se han conectado la mayoría de estudiantes. Espero que en el transcurso del tiempo de esta tutoría pues puedan conectarse los demás compañeros. Así que vamos a esperar unos 2, 3 minutitos y luego vamos a iniciar. Lo que, Lick, una pregunta. dígame. Yo estaba viendo, ¿verdad? Que en el laboratorio va una parte donde se lleva de lo de los colores y lo de los porcentajes que tiene al sumar o algo así, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces, ¿verdad? No sé, yo encontré una como página donde convierte todos los valores ya, Ah, para de no veras. equivocarse, no sé si está bien Ajá. utilizarlo y comprobarlo. Y te funciona perfectamente. ¿Cómo se llama la página? Sí, funciona. Ah, ok. Permítame, Entonces porque yo la tengo. nos vas a hacer una demostración. ¿De acuerdo? Si la idea es esa, pues Marquina, que si ustedes tienen algunas herramientas mejores que las que vamos a plantear, pues bienvenida Marquina. Así que no hay ningún problema. Al contrario, podemos aprender también de ellas, ¿verdad? La idea es ir conociendo otras plataformas también, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Otras plataformas que nos permitan o nos faciliten el conocimiento. Así que de eso se trata, Marquina. Solo que nos lo vas a explicar ahí, nos vas a compartir tu pantalla y nos vas a explicar un momentito. Ahorita, No. ahorita si no lo puedo explicar, estoy del teléfono. Ah, perdón. Ajá. Y como Entonces, estoy acá, no. Sí le voy a tratar de mandarle el link de acuerdo. porque, porque es así en línea. Y ahí lo revisa usted y ve qué le parece. Perfecto. Recordad que ahorita en esta tutoría se supone que se van a conectar todos los estudiantes a nivel nacional. ¿Verdad? Esa es la idea. O sea, no solamente van a estar los de San Miguel, sino que también los de San Salvador, Chalatenango, Sonsonate, San Vicente, o sea, todas las sedes, ¿verdad? Pero no se han hecho presente aún, ¿verdad? Estaba programada para las 8, ¿verdad? Yo sé que tuvimos unos inconvenientes ahí, pero vamos a esperar otro momentito, ¿verdad? Sí, como ha estado lloviendo también. Sí, es que cuando hay lluvia se vuelve inestable el internet. Sí, yo porque hoy todo trabajo de noche, todos los días. Ah, de veras. Sí. Ahí se lo mandé, lo revisa a ver qué. Porque yo lo estuve probando con los de Zulután. Ah, vaya. Entonces, ahí estuvimos haciendo una prueba porque nosotros nos reunimos así a veces cuando tenemos tiempo, bueno, con los de Zulután. Ya, ya. Así que estuvimos medio probando. Qué bien, qué bien. Hola, hola, bienvenido, Jonathan. ¿Qué tal? ¿Cómo está? No sé si me escucha, Jonathan. Hola, hola, hola tú. ¿Qué tal? Hola, hola, hola tú. Sí, Bien, bien. excelente. Buenas Mira, he noches. estado por acá y no he visto que se han conectado los demás. Por eso mandé el mensaje ahí, el link, ¿verdad? Para que lo Sí, compartieran. sí, Ok. de hecho, igual, ayer creo que solo una persona se conectó, creo. Ah, de veras. A ti te Sí. tocó ayer, ¿verdad? ¿O no? No, al compañero Lenin. Ah, bueno. Hola, hola, Sí, pero buenas ya veo que se noches. están Sí, buenas conectando más noches. compañeros. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ok, Daniel. Gracias por haber enviado el enlace. Chicos, buenas noches, bienvenidos. Hola, no sé, ¿será que no me escucha? Buenas noches.
Buenas noches, sean bienvenidos. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias. Bueno, tengo entendido que se van a conectar varios estudiantes de las diferentes sedes, así que un gusto saludarles. Mi nombre es Pablo, ¿verdad? De la sede de San Miguel, y vamos a estar compartiendo con ustedes aproximadamente una hora, ¿verdad? Donde vamos a discutir el tema o el material 1.2, ¿verdad? Que se trata sobre los fundamentos de la robótica educativa. Así que vamos quizás a iniciar desde ya, porque ya tenemos unos minutitos ahí esperando, ¿verdad? Y gracias a Dios ya ustedes ya están ahí en sintonía, así que cualquier duda o inquietud que tengan la pueden hacer llegar, ¿verdad? Con la idea de poder responder esas inquietudes. Así que sean todos bienvenidos y bienvenidos, ¿verdad? Guillermo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, una consulta. Dígame. Era la otra semana esta tutoría de repaso. No, era esta semana. Esta semana estaba programada. Yo creo que ¿cómo se llama? En las orientaciones académicas aparecía así, que a partir de la tutoría 2 en adelante se iba a hacer la tutoría de repaso, parece ser. Pero esta tutoría de repaso surgió porque reunidos con todos los tutores, ¿verdad? Llegamos a este acuerdo de que íbamos a discutir. Por ejemplo, el día de ayer estuvo en discusión el material 1.1, ¿verdad? De los primeros 3 temas que aparecen en la unidad 1, se iba a discutir el 1.1, ahora el 1.2 y mañana el 1.3. Así que de eso vamos a tratar ahora un poquitito. ¿De qué se trata ese material? Pues se trata de conocer un poco acerca de... Permítanme. Quiero compartir la pantalla para que nos ubiquemos. Creo que la mayoría hemos tenido problemas de conexión, ¿verdad? Porque se ha vuelto lento el internet. Y por ratos se va indiscutiblemente. Entonces, como les decía, hay ciertos materiales que el día de ayer ya se empezaron a discutir, y ahora pues vamos a plantear el material 1.2. Permítanme, voy a compartir pantalla para que puedan ver los materiales y el material o el tema que se va. No sé si pueden ver la pantalla en este momento. Hola, ¿me comparten? Aún no, compañero. ¿Todavía? Ya, ahorita ya se está proyectando. Ok, está un poco lento. Es que está Yo lento. aún no la puedo ver. Aún no, esperemos. Ahora sí, ya. Perfecto. La grabar, compañero, ¿Sí? la va a grabar. Sí, pero estoy usando un software adicional. Okay. Sí, gracias. Ok. Perfecto, Muy perfecto. Muchas gracias. Bueno, ahí está el 1.2, se llama Fundamentos de Electrónica Básica. Así que comentarles pues que vamos a iniciar entonces con Fundamentos de Electrónica Básica. Voy a ver si les puedo proyectar algunas láminas que tengo por acá para entrar Recordemos que el tiempo es el peor enemigo, ¿verdad?, que se tiene, y vamos a tratar de hacerlo de la manera más atenta posible. Y pues pido, las posibles disculpas si hay algunas dificultades, ¿verdad? Pero la idea y la intención de esto pues es que podemos ir aprendiendo, ¿verdad? Recordemos que no todos, ¿verdad?, lo sabemos, ¿verdad? Siempre hay algunos detalles que se nos escapan, ¿verdad?, definitivamente. Y bueno, esa es la bondad del ser humano, ¿verdad?, de ir aprendiendo día con día, ¿verdad? Así que vamos a entrar entonces en materia. Creo que sí van a poder observar la diapositiva, no sé si la están observando en este momento. Hola. ¿Sí se ve? Sí, todo perfecto, Ali. Continúe. Ok. Gracias. Bueno, vamos a proyectar entonces.
Bueno, ahí tengo prácticamente como quien dice la primera agenda, ¿verdad? De lo que corresponde a lo que es la electrónica básica. Así que no sé si alguien tiene alguna inquietud con respecto a eso, qué le gustaría discutir sobre toda esa serie de tópicos que aparecen en la agenda. O sea, o empezamos linealmente, qué es electricidad y todos los detalles. ¿Qué dicen ustedes? Ustedes mandan, coméntenme. Bien. A mí me parece bien que se vaya punto por punto. va- Ya estuve leyendo de manera general el documento, pero realmente no lo he podido terminar todavía, es bastante lectura. De acuerdo, excelente. Entonces vamos a iniciar, como lo sugería el compañero. Muchas gracias por la sugerencia. Vamos a ir punto por punto. Y en este caso vamos a iniciar entonces con lo que es la electricidad. Dentro de la electrónica base tenemos que conocer ciertos criterios teóricos, ¿verdad? Información teórica que es base, ¿verdad? Para poder comprender los fenómenos que pueden ocurrir al momento de llevar a la práctica la electricidad, la robótica y todos esos detalles. Porque la electrónica tiene que ver muchísimo con la robótica y es por eso que se trata de discutir y presentar este tipo de información. Veamos. ¿Qué es la electricidad entonces? Tenemos un concepto básico ahí, ¿verdad? Un concepto que ya más o menos está estructurado y yo les he marcado ahí en color amarillo, creo que pueden notar ahí, ¿verdad? Perfectamente el color. ¿A qué se refiere la electricidad? Dice que la electricidad es un electrón es una partícula subatómica que posee carga eléctrica negativa. Por lo tanto, debido a la ley física de la atracción entre sí de cargas eléctricas de signo opuesto, cualquier electrón siempre es atraído por una carga positiva equivalente. Como podemos ver ahí en la imagen que tenemos, ¿qué es lo que observamos ahí en esa imagen? ¿Qué vemos? ¿Es una batería, parece? ¿O qué será? ¿Qué creen ustedes que es? ¿Parece ser una batería o parece ser un cable? Como lo dice ahí, un cable de cobre, dice. ¿Qué opinan ustedes de la imagen? ¿Hacia dónde está corriendo la energía? Veamos. Sí, no se le escucha, no le escucho. Hola, repita, pues que no le escuché, se le escucha cortado. Va, permítame. Voy a ver si puedo mejorar. Ah, bueno, con razón, entonces. Sí, De repente. sí, de repente estaba tremendo. O alguien más escuchó. Yo escuché un solo ruido, ¿no? Ok, bueno, ahora no sé, el que estaba comentando o dando el aporte, me gustaría que lo repitiese, porque ahorita tal vez ya se mejoró la conexión. Veamos, le escuchamos. Sí, como indicaba usted, ¿verdad? De que los electrones que poseen cargas negativas son atraídos hacia no recuerdo ¿cómo se llama? Sí, son atraídos, dice por Bueno, acá, las cargas de signo opuesto. hacia la parte positiva de Sí, correcto, son atraídos, dice, por una carga positiva. Entonces, ese pequeño concepto se aplica en la imagen. Como pueden ver ustedes, la línea o para hacia dónde va la energía es hacia el polo positivo, ¿verdad? Entonces, esa es la forma como circula la energía. Y más adelante vamos a poder ver un detalle importante, que la energía se divide o se clasifica en dos tipos de energía. ¿Cuáles serán esos dos tipos de energía?
Los dos tipos de corriente que hay. Alterna y directa. La corriente alterna y la corriente directa. Perfecto. Veamos ahí, dice, aquí al final, como que nos dice algo. Dice, los electrones tendrían o tenderán a desplazarse a través de ese conductor desde el polo negativo al positivo. A esta circulación de electrones por un material conductor se le llama electricidad. Entonces ahí está el concepto de lo que es electricidad. Veamos ahora entonces los tipos de fuente, ¿verdad? Y ahí es donde vamos a hablar. Aquí estaban los tipos de corriente que ya estaban ustedes mencionando, ¿verdad? Excelente, ya han leído. Y como han estado también con los tutores, con sus tutores, ustedes han observado el material y también han visto parte de los videos que aparecen en la plataforma, donde les presenta cuál es el tipo de corriente, la corriente continua y la corriente alterna. ¿De acuerdo? Ok, entonces vamos a ver cuáles son los tipos o las fuentes de alimentación. Veamos. La fuente de alimentación, no sé si alguien me colabora con la lectura, ¿a qué se refiere con la fuente de alimentación? ¿Alguien del equipo? Una fuente de alimentación es el elemento responsable de generar la diferencia de potencial necesario para que fluya la corriente eléctrica por un circuito y así puedan funcionar los dispositivos conectados a este. Correcto, oiga bien, dice generar la diferencia de potencial necesaria para que fluya. O sea que veamos qué tenemos acá en estas imágenes. Tenemos una batería de 9 voltios, aquí tenemos una batería estas baterías son las que utilizan las motherboard, ¿verdad? Son más pequeñitas, son de 3 voltios o 2.5 voltios. Están las baterías de dedo que nosotros conocemos, o la famosa AA o AAA. En este caso, este es AA, perdón, y está usando 1.5 voltios. De igual forma, ¿verdad? Tenemos por acá una fuente de energía, pero que ustedes la conocen como la fuente de poder, más que todo la que utilizan las computadoras, ¿verdad? Las computadoras de escritorio, considerando que en esta fuente de poder de una computadora, la energía que entra a ella es energía directa o alterna. ¿Qué dicen ustedes? A ver, quisiera escucharles. ¿Qué tipo de energía entra a la fuente de poder de la computadora de escritorio? ¿Será energía alterna o energía directa? Según su criterio. Comenten. De igual forma, también tenemos un cargador de una laptop o de un teléfono móvil. Ustedes ven que su teléfono móvil y su computadora laptop tiene un filtro, ¿verdad? Una pelotita, nosotros le decimos así, una pelotita, que es esta. Pero eso es un filtro lo que está ocurriendo ahí. Es como una resistencia que más adelante vamos a discutir qué es una resistencia y para qué se utiliza. Sí, adelante, le escucho. Vaya, yo entiendo de que la energía que se saca de los enchufes es alterna. Entonces la energía que llega por ejemplo, a la fuente de poder sería alterna. Correcto. Ajá, vaya, entonces la fuente de poder lo que se encarga es regular esa energía que entra para poder suministrarla a los diferentes componentes de la computadora, ¿verdad? Sí, pero a partir de ahí, ¿qué tipo de energía es? ¿Perdón? ¿Qué tipo de energía es a partir de ahí? Cuando ya la fuente ya la procesa. Ahí Me imagino que la convierte en directa. Correcto, a eso quería llegar y está magnífico, eso es. Entonces, imagínate tu teléfono apenas recibe cuántos voltios, como de 9, 15 voltios a lo mucho, ¿verdad? Ajá, por ahí así, depende del tipo de carga, pero
Bueno, las fuentes de poder creo que se miden en watts, ¿verdad? Por ejemplo, 150, 400, normalmente. Así es, en watts. Normalmente andan ahí, la mayoría anda por 500, 600 watts. Ahora, si tu máquina requiere de, ¿cómo se llama? Requiere de más accesorios o dispositivos que vas a conectar, no le vas a poner una fuente de 400 watts, ¿verdad? Ni de 500, al mínimo le vas a poner una de 800 para que te pueda soportar la cantidad de dispositivos, ¿verdad? Periféricos que se le van a conectar a la computadora, ¿verdad? Así Ajá. que eso es fundamental. Yo creo que eso la mayoría de ustedes, mejor dicho todos, ya es como decimos, cultura general de que sabemos que si una máquina le vamos a instalar varios dispositivos, ¿verdad? Lo más recomendable es que tenga una buena fuente de poder para que pueda levantar todos los periféricos que se le van a conectar. Y ya hablábamos más o menos, lo básico anda ahí por 500, 600 watts, ¿verdad? Pero si ya vamos a utilizar más, tenemos que ponerle por lo menos unos 800 o 1000 watts de potencia para que pueda levantar los demás dispositivos. Entonces, Pues una web. ¿sí? No, perdón, solo quería contar es que normalmente a uno le venden fuentes de poder genéricas y dicen que traen, por ejemplo, 900 watts y si al caso traen unos 300. A veces ocurre eso, que las etiquetas, más cuando la mayoría dice que son hechas ¿a dónde? Ya Ajá, me en imagino, China. en China, ¿verdad? Entonces, a veces esas fuentes no duran lo suficiente porque se desgasta y te está recargando, cuando tú le empezás a conectar más dispositivos, la fuente de poder comienza a desgastarse porque le estás cargando con demasiado dispositivo, demasiado consumo. Más adelante vamos a ver, entonces, esos son fuentes de alimentación y que también vienen señalizados, porque estos símbolos representan algo. Miren, estos tres que están aquí abajo, ¿verdad? Este será el símbolo para la energía directa. ¿Y este para cuál sería? Este de en medio. Para la energía alterna, ¿verdad? Para la energía alterna. Entonces, tiene que ver bastante esta simbología donde nosotros tenemos que identificarla, ¿verdad? Al menos teóricamente. Porque si ya conocemos la teoría, pues cuando ya vamos a la práctica con los circuitos, ya tenemos la idea a qué se refiere. Ok, no sé si hay algún comentario, si no, pues pasamos a la lámina principal y vamos a hablar entonces ahora de los, ¿cómo se llama? De los tipos de corriente, ¿verdad? Que ya medio lo habíamos mencionado. Y como puedes ver ahí, lo que es la energía continua o directa, como decimos, ¿verdad? Vean la gráfica cómo es, cómo se mantiene. Es desde que inicia y se mantiene la línea, no hay fluctuaciones, ¿verdad? Eso es lo más importante de la corriente directa, ¿verdad? Normalmente la corriente directa ya es prácticamente la que existe en una batería. Así es, para entenderlo más claro, tú tienes una batería de 1.5 voltios, de 3 voltios o de 9 voltios, o incluso la batería de tu carro que es de 12 voltios, ¿verdad? Entonces, ya esa corriente ya es una corriente continua o corriente directa, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que es una corriente que se mantiene constante. Aquí está el concepto, mire, es aquella en la que los electrones circulan a través del conductor, siempre en la misma dirección, ojo, en la misma dirección, aunque comúnmente se identifica la corriente continua con la corriente constante. También así se le llama, ¿verdad? Pero nosotros le decimos corriente directa o corriente continua. El símbolo que se utiliza para eso es el DC, ¿verdad? ¿De acuerdo? Con eso se identifica. Y la otra se identifica como AC, es decir, corriente alterna, ¿verdad? Ok, entonces, pero como veíamos aquí en la gráfica, ustedes ven que es continua, se mantiene, no hay fluctuaciones. Pero en la corriente alterna, ahí sí hay fluctuaciones, como pueden ver la gráfica, ahí están las fluctuaciones, ¿verdad? No sé si la pueden captar, realmente dice
La corriente alterna es aquella en la que la magnitud y la polaridad del voltaje varían cíclicamente. Es decir, hay fluctuaciones. En este último aplica que los polos positivos y negativos se intercambian alternativamente a lo largo del tiempo y por lo tanto el voltaje va tomando valores positivos y valores negativos. Un ejemplo de corriente alterna, chicos, a ver, ¿cuál sería? ¿Cuál sería un ejemplo de corriente alterna? La corriente de nuestras viviendas, la corriente de todas las viviendas o todas las casas, de todas las residenciales, es corriente alterna, ¿verdad? Así que ahí teníamos un ejemplo. Ok, vamos a ver ahora, o no sé si hay alguna duda, pues, y si no, pues le continuamos por acá y vamos a hablar un poco sobre qué es la ley de Ohm. Eso de la ley de Ohm como que a algunos no nos gusta, ¿verdad? Porque se habla de unas fórmulas y de unas cosas algo parecido, y como que estuviéramos en matemática, dijera alguien. Bueno, veámosla. Ahí está el detalle. ¿Qué es la ley de Ohm? ¿Alguien me ayuda del equipo? ¿De los chicos que están escuchando? No sé quién me quiere echar la mano ahí. Veamos. ¿Qué es la ley de Ohm? Okay. Adelante. Sí, cómo no. Gracias. Bueno, gracias. Dice, la ley de Ohm dice que sí es un componente eléctrico con resistencia interna. Es atravesado por una intensidad de corriente entre ambos extremos de dicho componente. Existirá una diferencia de potencial que viene a ser conocida gracias a la relación que creo que es V igual 1 por R. De esta fórmula es fácil deducir relaciones de proporcionalidad interesantes entre estas tres magnitudes eléctricas. Por ejemplo, si la resistencia se mantiene constante, se puede ver que cuando mayor es la intensidad de corriente que lo atraviesa, mayor es la diferencia de potencial entre sus extremos. Si la corriente en todo momento es la misma, se puede ver que cuando mayor es su resistencia interna, mayor es la diferencia de potencial entre sus dos extremos. Además, despejando la magnitud adecuada de la fórmula anterior, podemos obtener a partir de dos datos conocidos cualesquiera. El Exacto. tercero, por ejemplo. Y aparece aquí, solo una corrección ahí, estimado compañero. Ahí no es 1, es I. Sería la fórmula B igual a I por R, ¿verdad? Si ustedes notamos, y esa I significa... Que estaba en mi celular. Ok. Sí, no, ahí sí, tiene toda la razón, porque en el celular cuesta más por la pantalla, ¿no? Bien chiquitito. Se refiere a la intensidad, correcto. Entonces la I significa intensidad, ¿verdad? Y la B, veamos qué significa. Diferencia. Voltaje. Sí, es que la diferencia de potencial es equivalente a voltaje. Entonces sería multiplicar la intensidad por la resistencia interna, ¿verdad? Es decir, acuérdense que siempre en todo circuito hay resistencias. La resistencia sirve para que no se vayan a quemar los dispositivos. Por ejemplo, vamos a retomar el ejemplo de la computadora. Ya decíamos que a la fuente de poder de la computadora le ingresa 110 voltios. Pero ya para empezar a distribuir esa energía en los componentes internos de la placa, esa energía ya no lleva 110 voltios, ya lleva 3 voltios, 5 voltios, 9 voltios. Entonces ya esa corriente ya es una corriente directa, ¿verdad? O la corriente constante. Por eso es que se reduce. Y ahí es donde entra en función la resistencia. Entonces, ¿qué es lo que hay dentro de una pelota de esas? Como decíamos, en la pelota del cargador que tenemos ahí. Ya tu cargador de tu teléfono tiene una pelotita, ¿no?
Ahí está un filtro, hay una resistencia prácticamente. Entonces eso es lo que hace, ¿verdad? La R, ¿verdad? La resistencia interna, ¿de acuerdo? Entonces eso lo que hace es reducir a que el voltaje de energía sea el apropiado para el consumo del dispositivo que se va a utilizar. Así que a partir de esa fórmula ocurren estas tres. Esta es la famosa ley de Ohm. La ley de Ohm maneja tres formulitas. Por ejemplo, vamos a referirnos como voltio, ¿verdad? La V, donde en la primera parte, aquí en la fórmula 1, ustedes ven que hay un triángulo, pero en ese triángulo hay tres cosas ahí. Hay tres elementos. Fíjense en el primero, el voltio está en la parte de superior, la intensidad de la corriente está al lado izquierdo y la resistencia está al lado derecho. Pero ¿qué está diciendo ahí? Que para poder calcular el voltio, yo tengo que multiplicar la intensidad por resistencia. Aquí se está multiplicando, no sé si pueden captarlo. Y aquí está la fórmula, miren, en esta parte inferior. No sé si captaron la idea del primer triángulo. Voltio va a ser igual a intensidad por resistencia. Es lo que te está representando el triángulo. Veamos el segundo triángulo. ¿Qué está representando acá? ¿Cómo voy a calcular la intensidad de la corriente? Dice que tengo que, para calcular la intensidad de la corriente, o sea la I, debo de dividir el voltaje entre resistencia. Como puedes ver, ahí está la fórmula. ¿De acuerdo? Voltaje entre resistencia. Aquí está, voltaje entre resistencia. Y veamos el tercer triángulo. ¿Qué nos está diciendo? ¿Cómo vamos a calcular la resistencia? Para calcular la resistencia necesitamos dividir el voltaje o la diferencia de potencial, ¿verdad? Que es lo mismo el voltaje, dividido entre la intensidad. Como podemos ver, el mismo triángulo nos va diciendo, esta fórmula sería voltaje entre intensidad. Eso es equivalente a decir resistencia. No sé si captaron la idea de este triángulo. Bueno, son tres formulitas. Otro detalle importante que se entiende. Perfecto, gracias. Otro detalle importante que debemos de considerar es que la intensidad, vean la imagen que tenemos aquí atrás, al lado izquierdo, esta que estoy señalando. Cuando nosotros nos referimos a voltios, nos referimos a la V, aquí está. Y estas son las posibles fórmulas que podemos utilizar, vean, para calcular el voltio o la tensión. Cuando hablamos de voltios, hablamos de tensión, ¿de acuerdo? Vean, aquí está esta gráfica, está bien identificada. Cuando nosotros hablamos de ohmios, hablamos de resistencia, ¿de acuerdo? Vean, y aquí están las posibles fórmulas para poder calcular los ohmios. O sea, estos son datos relacionados con esta fórmula de la ley de Ohm. Si ahora vamos a calcular lo que es la intensidad, ¿verdad? La intensidad de la corriente se va a expresar en amperios. La A, amperios, veamos. Y aquí están las posibles fórmulas para poder calcular, como quien dice, para descomponer la fórmula, pero al final vamos a llegar a determinar los amperios. Entonces, estas son como las posibles modificaciones que puede sufrir una fórmula para poder calcular amperios, que es la intensidad de la corriente. Y por último tenemos lo que decíamos ya rato, ¿verdad? Alguien hablaba de vatios o de watts, ¿verdad? Normalmente los vatios son los mismos watts, ¿de acuerdo? Si ustedes se fijan ahí en su residencia, llega casi todos los meses un recibo, ¿verdad? De energía, ¿de acuerdo? Y a ustedes les llega, mire, consumió 90 kilowatts, así le dicen a ustedes en la factura. No, es que mire, consumió 140 kilowatts y le salió la gran factura, ¿de acuerdo? Entonces, hay que entender esta cuestión. A eso se le llama potencia de la energía. Miren, la potencia son los vatios o los watts, ¿de acuerdo?
Ok, entonces ese mapa se los puse ahí, esa pequeña imagen, para que ustedes vean la referencia, que tiene que ver siempre con lo que es la ley de Ohm. Este material, por supuesto, está en el documento que ustedes tienen en la plataforma y también está en los videos que les han dejado en la plataforma para darles un vistazo ahí, ¿verdad? Y poder entender y comprenderlo. Ok. No sé si hay algún comentario. Si no, pues vamos a continuar cuáles son los componentes eléctricos, porque esto es clave. Veamos. ¿Quiénes son esos componentes eléctricos? Vamos a hablar entonces un poco sobre lo que es el resistor y qué es un resistor. Veamos. Si no tenemos la idea, pues aquí vamos a ver en qué consiste un resistor. ¿Qué es un resistor? ¿Alguien me ayuda de los colegas o de los chicos que están acá escuchando? A ver, quisiera escuchar la gente de allá de la zona occidental, de la zona paracentral. Vamos a ver si están. Vamos a ver cómo estamos acá. Ok. Sí, bueno, tenemos dos. Creo que son de esta zona, ¿verdad? De la zona paracentral. ¿O me equivoco? ¿De dónde? Chalatenango. Chalatenango. Vaya, un gusto saludarle. Híjole, nunca he ido por esa zona. O sea que estamos de punta a punta. Ok. Sí, estamos de punta a punta, imagínense, chicos. Y aquí tenemos a Marquina, que es de San Miguel, ¿verdad? Los resistores, bueno, son las resistencias que nosotros le llamamos, ¿verdad? Con lo que hemos estado trabajando en el primer laboratorio, con el simulador. Exacto. Con la batería y el LED. Correcto. Veamos, ahí les puse hice una captura para que tengan ustedes la idea. Yo creo que ya con esta imagen las orienta a ustedes, ¿verdad? Esta de la resistencia. ¿Se acuerdan que hablábamos de resistencia ya ratito, verdad? Entonces, la resistencia, vea lo que hace. Es prácticamente un resistor. Dice que es un componente eléctrico utilizado simplemente para añadir una resistencia eléctrica, o sea, oposición al flujo de electrones entre dos puntos de un circuito. Ok, antes de que le entremos a la resistencia, quisiera yo que observaran esta imagen que está al lado derecho. Vean qué está pasando ahí. A ver, quisiera escuchar su análisis o su aporte con respecto a la imagen, esta que está por acá al lado derecho. ¿Qué observan ustedes? A ver, coméntenme. Bueno, la resistencia lo que hace es impedir que el LED se queme, ¿verdad? Que le llegue la corriente de lleno, digamos. Exactamente. De modo que este es nada más el flujo que necesita. El flujo que necesita, perfecto. Vaya, ¿se acuerdan que ya ratos pusimos el ejemplo de la computadora, de la fuente de poder de la computadora? Y les hablaba de 3 voltios, 5 voltios, 7 voltios y 9 voltios. Ustedes han tenido la oportunidad de desarmar una fuente de poder y de trastearla. Y si ustedes se fijan que tiene un montón de cablecitos, ¿verdad? Cada cablecito lleva un color, ¿de acuerdo? Pero cuando usted conecta la motherboard o la, ¿cómo se llama? La placa de su computador, hay un conector que tiene como 12 pines, que es el conector principal, el conector TX o ATX. Ese conector que usted ensambla en la motherboard es para darle energía a todos los componentes, oiga bien, a todos los componentes de la motherboard. Pero cada cablecito de esa fuente de poder lleva un voltaje, no llevan los mismos voltajes. Ahora, usted se va a preguntar, ¿y cómo es que unos cables llevan 3 voltios, otros llevan 5 voltios, otros llevan 9 voltios? Porque la fuente de poder internamente tiene una serie de estas cositas, miren, de estos famosos resistores, ¿de acuerdo? Y como ustedes ya saben que la resistencia va a depender cuál es la capacidad o la potencia que ella tiene, ¿verdad? Que es lo que han estado resolviendo ustedes en el laboratorio, ¿verdad? Que ya los pusieron a medir y hacer simulaciones con la aplicación de Calab.
Así es que se llama la aplicación, ¿verdad, chicos? ¿Ok? Entonces, eso meramente es lo que está pasando. Como tú dices ahí, te está prácticamente reduciendo el voltaje de energía que va a consumir, en este caso, el LED. Pero si no le aplicamos ese LED, posiblemente se chamusque el LED, se queme. ¿Por qué? Porque la energía que le va a llegar es demasiado fuerte. Y para eso es que se utilizan los famosos resistores o resistencia. Ok. Ahora, pasando a la imagen que tenemos acá, donde está la resistencia, es la clave de los colores, ¿verdad? El código de colores que se maneja en la resistencia. Ya todos saben y sabemos de cómo hacer este tipo de ¿cómo se llama? De configuración para poder sacar el valor de una resistencia. Por ejemplo, si le sacáramos el valor a esta resistencia que tenemos ahorita, esta, ¿qué valores serían? A ver, la primera banda de la resistencia, ¿qué color es? ¿Qué color es la primera banda? Azul. ¿Qué número le vamos a asignar? Ah, el número 6, de acuerdo. Tiene 62. Ah, la banda 2 es 2. 62. Ajá. Ah, excelente, ya están calculando, ¿verdad? Magnífico. La tercera Ajá. banda y la tercera banda. Creo que es rojo, ¿verdad? Vaya, la segunda es roja. La tercera banda es sería 2. multiplicador. Se le agregan la cantidad de ceros. En este caso Ajá. sería verde, ¿Cuánto? 5 Verde. ceros. 5 ceros. Ah, perfecto. Vamos a ver, hagan ustedes ahí con el lapicero en papel. ¿Cuántos tenemos entonces? ¿Cuántos ohmios tendría? ¿Cuántos ohmios tendría esta resistencia? Perdón, me falta algo. Falta determinar la tolerancia, la cuarta banda, ¿verdad? A ver, ¿cuál sería el nivel de tolerancia de esta resistencia que Ese es estamos viendo? 5%. Ah, es del 5%. Perfecto. Más o menos 5%. Más o menos el 5%. De acuerdo. Ahora bien, ¿cuántos ohmios tenemos? Cuéntenme ustedes cuántos ohmios. Aunque eso que acabamos de hacer, para simplificarlo, es una manera técnica de hacerlo. Pero usted perfectamente puede decir 62 y multiplicarlo en este caso, por 100,000. Usted escribe 62 por 100,000 y ¿cuánto le da? 6.2. 6.2 ¿qué? 6.2 M ohmios. MO. Ah, mega ohmios, así se le llama, mega ohmios. Ajá. Porque ya vamos a ver la nomenclatura, ¿verdad? Que se utiliza. No sé si, bueno, ustedes manejan esta parte mejor. La parte donde dice, hablamos ¿se acuerdan que allá en la escuela o en el bachillerato posiblemente usted entendió que hablaban del byte, del kilobyte, del megabyte, del gigabyte, del terabyte, del hexabyte, del petabyte, del brontobyte, del yoxtabyte? ¿Se acuerdan de eso? Entonces es algo similar. Igual, ¿verdad? No nos vayamos a equivocar que la energía la vez pasada, a alguien le decía los perdón, estaban hablando de agua y viene el señor, creo que fue el presidente Seren, que dijo kilowatt, ¿verdad? Kilowatt. Y estaba hablando de agua, eso era imposible, pues. Entonces, son nomenclaturas que hay que manejar, ¿verdad? Entonces, exacto, es 6.2 mega ohmios, así se le llama, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si usted multiplica, eran 5 ceros, ¿verdad? Tenemos 6.200.000 ohmios, ¿verdad? Eso es lo que nos sale ahí en la respuesta. Esos 6.200.000 ohmios, al traducirlos a kilowatts, ¿cuánto sería en kilowatts? Ya me lo dijeron, en megawatt es 6.2. ¿Y en kilowatt cuánto sería? Perdón, en kiloohmios. ¿Cuánto sería en kiloohmios? 6.200, no. Exactamente, caballero. Eso es.
6.200 kiloohmios. Así es. Sí. Ahora, en megaohmios es 6.2 megaohmios. 6.2. Perfecto. Va, yo creo que ustedes esto lo han entendido magnífico y eso está excelente, ¿verdad? Porque hay déjenme ver, permítame que no recuerdo. Ah, no, en la otra diapositiva es que, déjenme ver si creo que ya está cargada. Aquí creo que es que está. Aquí es donde vamos a hablar un poquitito. Aquí están las fórmulas. Ah, en el laboratorio es que se habla de eso, ¿verdad, chicos? Más o menos. Sí. Sí. Sí, aquí hay unas traducciones. Vamos a ver. Sí, permítanme. Ahí hay unos ejercicios que hay que resolver. Bueno, están resueltos, ¿verdad? La idea es que yo se los he planteado ahí para ir planteando algunos detalles. Sin embargo, miren, aquí está un divisor de voltaje. Bueno, vamos a ver. Aquí. Vean esos circuitos, ¿verdad? Que hay que calcular, ¿verdad? A través de fórmulas, por supuesto. Pero nosotros vamos a utilizar ¿cómo se llama? El simulador, ¿verdad? Que se llama Decalab. Y está otro que no sé si ya empezaron a ver el material de la guía 2, digo de la unidad 2, está súper, está interesante. Yo les invito a que lo revisen, ¿verdad? Y así pues cuando ya vayan a la tutoría ya más o menos llevan la idea, ¿verdad? Porque de eso se trata, pues de ir captando y si hay dudas pues preguntar, ¿verdad? Ustedes realmente no tengan pena en hacer las consultas, ¿verdad? Recuerden algo que a veces, bueno, no todos, ¿verdad? Pero en la mayoría de los casos, ustedes saben que uno no es todólogo, pues, y tampoco usted, ¿verdad? Entonces, siempre hay cositas que manejamos mejor y hay otras que no. Sin embargo, yo les invito a leer, a revisar los materiales, porque al final eso nos ayuda a crecer, ¿verdad? Nos ayuda a crecer académicamente, ¿verdad? Y por supuesto, como persona, por supuesto. Ok, entonces estábamos platicando ahí sobre los detalles estos de la, ¿cómo se llama? Del famoso resistor, ¿verdad? Que era un componente, y hablábamos sobre la resistencia, ¿verdad? Cómo se calcula y cómo se puede ir traduciendo, por ejemplo, de kiloohmios a megaohmios, y de megaohmios lo podemos traducir a ¿cuánto? Por ejemplo, ese 6.2 megaohmios, si lo pasamos a tera, ¿cómo se llama? ¿Sí? A gigaohmios, ¿cómo sería? ¿Cuánto sería ese 6.2? Gigaohmios. A gigaohmios, exacto. ¿Cómo lo traduciría? Ajá. Ahí ya va en decimales, creo, a 0.0062, algo así. Exacto, por ahí va. Es una cantidad más. Ya vamos. Ajá. Acuérdense que ahí va la estructura, la nomenclatura que les decía, la nomenclatura informática, ¿verdad? Que es ¿cómo se llama? Clave manejarla. Correcto. Yo creo que, permítame, que no recuerden que de esta diapositiva tenía algo parecido. Para poder, yo creo que aquí está o no la puse, déjame ver. Aquí está la escala. Vean ustedes como en esta cuestión de la electrónica, ¿verdad? Hay unidades, se trabaja con unidades extremadamente grandes o extremadamente pequeñas, ¿verdad? Ese es uno de los detalles fundamentales, ¿verdad? Si ustedes se fijan ahí, aquí llega hasta el mega, ¿verdad? Y aparentemente alguien podría decir, mire profesor o mire licenciado, y solo hasta ahí llega eso. No, señores, eso puede ir mucho más allá, ¿verdad? Puede ir mucho más allá. Por ejemplo, imagínate la cantidad de energía que consume el país. ¿Crees que van a ser megavatios? ¿Cuántos megavatios gastaría el país más o menos
Para tener una idea, imagínate que nosotros en nuestra casa gastamos aproximadamente, si te salen unos 20, 25 dólares de energía, estás gastando como cerca de 100 kilovatios, ¿verdad? Al mes, ¿verdad? Si te salen unos 20, 25 dólares, más o menos por allá. Ahora, si tú gastaras, imagínate, gastaras 1000 kilovatios, ya, es bastante, 1000 kilovatios, prácticamente has consumido en una sola factura lo que consumís en 10 meses. ¿Me explico? O sea que nosotros acá en El Salvador somos bien, no gastamos mucha energía. En otros países, como Estados Unidos, Europa, España, que son países que hay que tener todo el día y toda la noche, 24 horas, 24/7, la calefacción por la cuestión del calor o la cuestión del frío, ¿verdad? Ahí esta gente sí consume energía y andan gastando en un mes aproximadamente 1500, oiga bien, 1500 kilowatts. ¿De acuerdo? O sea, en otras palabras, 1.5 megavatios. Si usted habla de 1500 es equivalente a 1.5 megavatios, ¿verdad? Entonces, aquí en esta tabla solo se presenta hasta el mega, hasta el millón. Pero recuerden que después del millón sigue el billón, ¿verdad? Que es el giga, ¿verdad? Y después del billón viene el trillón, que es el tera. ¿De acuerdo? Terabyte, el terabyte. O el teraohmio. Imagínate hablando de cantidades de teraohmios. ¿Me explico? Son cantidades enormes. Pero también ocurre en las unidades pequeñas, ¿verdad? El mile, aquí está el mile, así se le llama, mile. ¿De acuerdo? Permítame que este volado me quiera aparecer. Fue el penta, ¿verdad? Perdón, el peta. Después, Penta, ajá. sí, pero después del, ¿cómo se llama? Del tera, El tera. va el hexa, el hexabyte. Después va el peta, ¿ya? Y después va el zeta. Hay uno que se llama brontoión. Sí, son varios, o sea, son cantidades que llegan ahí con una cifra de 24 números aproximadamente. O sea, son exageradamente grandes las cantidades, ¿verdad? Esto es 10 elevada a la 6. Entonces hay una que es 10 elevada a la 12, 10 elevada a la 16, que es el hexaión que les decía, ¿verdad? Por eso se le llama así, hexaión es 16. Luego está 10 elevada a la 18, 10 elevada a la 22, a la 24. Híjoles, son enormes. Hay uno que se llama el zetaión, brontoión. Correcto. Entonces son cantidades enormes, ¿verdad? Entonces, eso puede ocurrir a nivel de, para poder medir voltajes, en este caso serían en kilowatts, ¿verdad? O kilovatios. Y si sería en kiloohmios, pues igual, ¿verdad? Imagínate un Z, ¿cómo le llamaríamos? Zetaohmio, un zetaohmio, terrible. Gran cantidad de energía, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces ya más o menos aclarados esos puntos, creo que sí han captado la idea. Y lo otro es que, permítame, ya me perdí, que dejamos la presentación original por estar aclarando un poco vamos a ver, aquí está. En esta era, ¿verdad? Ok. Otro de los detalles que vamos a revisar así un poco rápido es el potenciómetro. ¿Qué es eso del potenciómetro? El potenciómetro es un dispositivo que proporciona una resistencia variable según vayamos modificando su posición y gracias a la rotación de un eje que se va desplazando interiormente sobre un material resistivo.
¿verdad? Como podemos ver acá, ¿qué es lo que ustedes notan en esto? ¿Estos parece que son unos LED o qué creen ustedes que son? Estas imágenes. Son potenciómetros, ¿no? ¿O cuáles? Sí, esto, correcto. Sí, son potentes. Son potenciómetros. Potenciómetros. ¿Qué es lo que hacen? Dice por acá, ¿qué es lo que hacen? Según vayamos modificando la posición, gracias a la Ingeniero. rotación. Diga. Y esos son los mismos Esta- del volumen. Cuando están las perillas de volumen, creo que son los mismos, va, que le dan mayor volumen a las cosas, menor. Exacto, porque mire, va sufriendo modificaciones, dice, va cuando vayamos modificando. Entonces, como pueden ver, también puede tener este tipo de simbología. Estos dos símbolos que están acá para poder identificarlos, ¿verdad? Así que son como ahorita estamos hablando de los elementos, de los componentes eléctricos, también vamos a hablar entonces qué son los interruptores para poder entenderlo. Ahí hay una muestra, ¿verdad? Todo el mundo tenemos esto en nuestra casa, ¿verdad? Incluso el switch de apagar la lámpara que tenemos en nuestra sala, prácticamente es un interruptor, ¿verdad? Es un switch. Nosotros le decimos apagar la luz o apagar el botón ahí. No, normalmente se le llama interruptor o switch. Ese es el nombre oficial y es un dispositivo que permite desviar o interrumpir, ¿verdad? El curso de la corriente eléctrica. Y aquí están dos ejemplos. Correcto. Este está abierto o estará cerrado. Este que estoy señalando. Ahí está apagado. Está apagado. Está cerrado. No, pero está abierto. No, está abierto. Entonces, No hay paso, cuando ¿verdad? está cerrado el No hay- circuito, pasa no hay corriente paso. cuando Ajá. Y aquí, este otro, ¿cómo está? Ahí sí hay corriente, o sea, hay paso. Correcto. Aquí hay corriente. Aquí está en on y este está en off. Correcto. Off y on, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una muestra de los famosos switch o interruptores. Bueno, ya no vamos a discutir mucho de eso, casi todo el mundo tenemos en nuestra casa y en cualquier dispositivo que tenemos, allá aparece. Incluso ustedes van a notar que en los dispositivos eléctricos y electrónicos ya no aparece un switch. Ustedes se han fijado que aparece un 0 y un 1. Eso es lo que han visto últimamente, ¿verdad? Un 0 y un 1. Sí. En su teléfono, ¿qué aparece? Un 0 y un 1. Y en su computadora, ¿qué aparece? Un 0 y un 1. Una pelotita y el 1 en medio. Aparentemente, para usted posiblemente, o para la gran mayoría de personas, ese es el donde se enciende y se apaga. Pero eso tiene un significado. Ustedes ya saben que ¿cómo se llama? Que la energía fluye a través de ceros y unos, ¿verdad? Igual que el lenguaje binario. Eso significa off, apagado, y on, encendido. En otras palabras, el 0 es off y el 1 es on, ¿verdad? Entonces, por eso es que nuestros dispositivos, en la mayoría, todos llevan ese símbolo, ¿verdad? Off, on. Y hay otro detalle importante. Se fijan ustedes que en los cargadores de sus dispositivos, como los teléfonos, ustedes van a observar que ahí aparece una frecuencia. Esa frecuencia está entre 55 y 60 hercios. O 50 parece que aparece. Véanlo, van a ver. Y van a notar ustedes que dice 50 a 60 hertz. Y usted sabe que es un hertz. Por supuesto, usted sabe que es un hertz. Es una revolución por segundo. Eso se mide por segundo, ¿verdad? Y de igual forma, podemos hablar del hertz, del kilohertz, del megahertz, del gigahertz, del terahertz, del hexahertz, del petahertz, del brontohertz, del juxtohertz, y así sucesivamente. O sea, es otra nomenclatura, pero en frecuencia, ¿verdad? En frecuencia. No sé si hay algún comentario. No, está Ok, bien todo. Vamos a continuar porque el tiempo, híjole, ya se nos fue. Ok, vamos a ver qué es un pulsador. Veamos ahí entonces qué es un pulsador. El pulsador pues es un tipo de interruptor en el cual se establece la posición de encendido mediante la pulsación de un botón,
gracias a la presión que se ejerce sobre la lámina conductora interna. En el momento de cesar la pulsación sobre dicho botón, un resorte se hace recobrar a la lámina su posición permitida, volviendo a la posición de abierto. Aquí tenemos una muestra al lado derecho. Vean, lo mismo de los dos interruptores. Este se parece al interruptor, pero comúnmente se le llama pulsador, ¿verdad? Pero vean, es prácticamente lo mismo como un switch o interruptor. Vean, aquí está abierto, aquí está en otras palabras, está en off, ¿verdad? Y este está en on, ¿de acuerdo? Activado, desactivado. Sí. Perfecto. Ok, vamos a... Quiero ver que no puedo pasar a la siguiente lámina, permítame. ¿O es que no le puse el botón a esto? Creo que no le puse. Ok, veamos el siguiente componente. ¿Qué es un diodo? Vean, normalmente el diodo casi es parecido a la resistencia, pero tiene otras valoraciones. Veamos ahí qué nos dice. El diodo es un componente eléctrico que solo permite el paso de la corriente en un sentido, es decir, son semiconductores y por tanto actúan como conductores solo en determinadas condiciones. A ver, ¿cómo actúa esto? Imagínense ustedes una cámara. La cámara está apagada casi siempre, una cámara fotográfica, ¿verdad? Pero ¿cómo se activa cuando vos generas el flash? Porque tiene que darte energía para que genere flash. Ellos tienen uno de estos, tienen diodos. Esos diodos como que agarran cierta carga, ¿me explico? Pero no es que van a mantener la carga ¿por qué? Por un montón de tiempo. No, solo agarran la carga para poder ejecutar una actividad. ¿Ya? Una actividad que en este caso solo es emitir y tomar la imagen, ¿verdad? La fotografía, el flash, ¿verdad? Y ya el diodo se quedó sin energía, ¿verdad? Pero luego, como acuérdense que la energía directa, ¿verdad? O constante, esa está fluyendo. Pero para ciertos elementos es importante mantener diodos, por esta razón, porque ellos actúan como conductores solo en determinadas condiciones. O sea, imagínate cuando encendés, cuando vas a tomar la imagen y te va a tirar un flash para que se vea mejor la imagen, en ese momento está pasando energía el diodo, ¿verdad? Dice, para que un diodo actúe como conductor debe estar polarizado directamente, es decir, se llama ánodo. El ánodo parece que es la parte es la parte positiva, debe estar conectado al polo positivo y el cátodo al polo negativo. Aquí bien se identifica, como ves en la imagen, tiene una faja o una franja plateada, como lo puedes ver. Eso significa que esta es la parte positiva. Y mira aquí en la parte inferior no tiene nada, ¿verdad? Entonces, este sería ¿cómo se llama? El ánodo, y este sería el cátodo, ¿verdad? Cátodo, es decir, son nombres todos raros, pero así se les denomina normalmente, ¿verdad? Con la idea de que de esta manera actúa como un interruptor cerrado. Para que actúe como un aislante, debe estar polarizado de forma inversa, es decir, dice, conectado al revés, el ánodo al polo negativo y el cátodo al polo positivo. Y aquí hay una muestra, mira, la polarización directa del diodo, y aquí tenemos una polarización inversa. Veamos la diferencia. ¿Pueden captar este circuito? Perdón, ya me puse un poco. Ajá. Veamos aquí en el primero. El diodo actúa como un conductor cuando está polarizado normalmente, pero cuando ya lo pones inverso, dice que el diodo actúa como un aislante. Es decir, para que no vaya
a pasar energía más de la necesaria, ¿verdad? O de lo requerido. Y ahí poníamos el ejemplo de la cámara fotográfica. Ok, vamos a continuar. Veamos, tenemos otro componente. Aquí normalmente es un LED. ¿A dónde han visto un LED ustedes? En todas partes. Ahí en tu casa tienes varios LED. Ni cuenta te has dado, lo más seguro. Yo creo que sí. En su control remoto. ¿Cuántos controles? El control remoto de la tele, el control remoto de tu equipo de sonido. ¿Me explico? Entonces ahí tienes un LED, ¿verdad? Las bombillas, ahora los focos también son LED. La mayoría de los que venden normalmente. Sí, exactamente. Ahora bien, fíjate que el LED tiene una pata más larga que la otra, ¿verdad? Eso significa algo. ¿Ya? Que hay un... Que el positivo. Exacto. ¿Y el negativo? Es la corta. Es la corta, magnífico. Ahí está el detalle. Veamos. Híjole, no se puede notar acá. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Aquí está el símbolo. Miren, lo que es el ánodo es la parte positiva y es la pata más larga, ¿verdad? Y el cátodo es la parte más pequeña y es el negativo, ¿verdad? Y en la parte del centro podemos ver que cuando está, ¿cómo se llama? Cuando está unido, ¿verdad? O está quemado en la pieza esta, el LED, esa parte como que desaparece de ahí, esta partecita, cuando está quemado, pero cuando está funcionando, pues ahí están las dos pestañitas, ¿no? Así que es importante determinar, dice que un LED, ¿verdad? ¿Por qué se le llama LED? Porque en inglés significa Light Emitting Diode, ¿verdad? Es un emisor de luz. Un diodo. Un diodo. Sí, un emisor de luz. Normalmente estas cosas consumen, ¿cuántos voltios estarán consumiendo en tu batería? Digo, en tu control remoto. Imagínate. Si un control remoto tiene dos baterías de 1.5 o una. 3. Ajá. Si tiene dos baterías son 3 voltios. Si tiene una, 1.5. Imagínate. Y el control remoto te funciona. Y ahí te funciona. Y dura como por un año. Más o menos, 6 meses, un año. Ajá, entonces, ¿qué voltaje estará usando un LED? Miren qué interesante, ¿verdad? Así que es importante ponerle ganas a esto porque son cosas que ocurren también en nuestra vida cotidiana. Ok, veamos otro detalle. Ahí estábamos viendo los interruptores, ¿verdad? Los diodos, los LED. Y por último, me falta el capacitor, que no lo hemos visto. Aquí está el capacitor. Aquí sí ya van a ver ustedes, ese símbolo lo he visto en la motherboard, cuando destapé la computadora me vas a decir, ¿verdad? Porque la motherboard lleva una serie de capacitores, ¿verdad? De estos elementos. Se fijan que lleva un montón de resistencias, de capacitores, pero ¿por qué? Porque la motherboard tiene que tener una serie de elementos de seguridad, porque si no se va a quemar, ¿verdad? Porque no van a detener toda la energía. Entonces hay cosas que hay que detener energía, reducir la energía o almacenar energía, ¿verdad? Entonces veamos el detalle, ¿qué es un capacitor? Dice que, bueno, si alguien me ayuda, porque yo ya no aguanto la garganta, pero si ustedes me echan la mano, adelante. Dice que los capacitores son elementos de almacenamiento temporal y pueden ser cargados con una corriente que será extraída de ellos más tarde. O sea que como por ejemplo, cómo funciona la RAM, ¿verdad? En un equipo que temporalmente almacena información y luego la desecha. Así es. Vaya, la RAM está activa mientras está encendida la compu, mientras esté conectada. Pero de lo contrario, al apagarse, salud energía, salud información. Exacto, eso es. Vaya, ¿cuál es la simbología de estos capacitores? Veamos, ahí están unos símbolos. ¿Se parecen? ¿Hay diferencia? Y como puedes ver también hay diferentes capacitores. Mira, más que todo estos que estoy señalando son los más utilizados
son los más utilizados en la mayoría de circuitos, en las placas de una computadora. Sí. Vean este capacitor, dice que tiene 1 kilovatio. Mire, de 1 kilovatio, ¿qué Sí. significa? Que tiene 1000 kilos, ¿verdad? 1000 kilovatios. Mire este otro. Mire este otro. 1000 también, ¿verdad? Entonces todos estos tienen unas letras y unos números. Vean, este tiene 2.5 voltios. Mira, aquí dice 2.5 voltios. 100 faradios. 100 faradios dice aquí, mire. 100F dice, ¿va? Entonces ya son faradios, Sí. son unidades pequeñas, ¿verdad? Igual que las microfaradios. Bueno, eso lo vimos allá en la tabla de la nomenclatura, que estábamos viendo ya ratito. Aquí está la micra, ¿ves? Aquí dice micro, pero se representa, o si es M, es mili. Si es micro, solo lleva como que es una U, ¿verdad? Así se representa la micra, ¿verdad? Es equivalente a 10 a la menos 6. Y entonces estamos hablando que estamos diciendo que ya es un mega. Acuérdense, el megabyte es 10 elevado a la 6. Pero en este caso la micra es a la menos 6, ¿verdad? Son unidades bien pequeñas, bien pequeñas. Ok, entonces estábamos aquí en el capacitor. Hay diferentes tipos y cada uno trae la estructura y la nomenclatura para poder entender. Es como la resistencia, ¿verdad? La resistencia usted ya la puede calcular, ¿verdad? Entonces así son los capacitores, traen sus voltajes, ¿verdad? Su referencia. Por supuesto que hay capacitores con mayor voltaje o incluso amperaje, ¿verdad? Ok, veamos otro detalle. Bueno, yo quisiera ya irme a a la siguiente diapositiva mejor, ¿verdad? Ya esta ya la terminamos, para poder ir a hablar un poquitito sobre, sobre el laboratorio. Y eso sí, ¿verdad? Y yo creo que ustedes ya lo hicieron en el laboratorio. ¿O no lo han hecho? Hola, ¿no han hecho el laboratorio? Hola, hola. Sí, ya hicieron. Una parte. Una parte. Casi todo, pero falta una parte. todavía. De veras. Ajá. Bueno, pero tienen hasta el 7, ¿verdad? Para el 7 está. Sí. Ok. Vaya, miren chicos, yo les invito a que revisen los videos que están en la plataforma. Están bien interesantes. Y eso les va a ayudar a ustedes a solucionar más que todo la mayoría de ejercicios que aparecen en la... ¿Cómo se llama? Aquí está, miren, yo tengo solo de referencia, lo tengo acá. Esta es la primera parte. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Bueno, identificar el valor de esta resistencia de acuerdo a los colores que tiene. Hagamos la primera. A ver, y por eso les puse la tabla aquí, miren el código de colores. A ver, ¿qué color es este? El primero, amarillo. Amarillo. Ajá, ¿qué número sería según la tabla? 4. 4. La segunda banda es violeta. ¿Qué número sería? 7. La tercera es marrón. La tercera faja es marrón. ¿Qué representa la tercera? 1. Ah, es 1. El multiplicador. 1. Ajá. El multiplicador. 370 ohmios. Ajá. 1. Solo le vamos a agregar 4. ¿Cuánto me dijo? 470. Sí, correcto. Vaya. 470. Vaya. Y la cuarta faja es el nivel de tolerancia, ¿verdad? Y en este caso es plateada. Tiene el 10% de... 10%, más o menos. Más o 10%, menos. sí. Sí, más o menos el 10%. Vaya. Ahí ya tienen la primera solución del literal A. Pero... Correcto. Ahora bien, fíjense lo que dice aquí en esta tabla, de acuerdo a la tabla de nomenclatura. Ese 470 ohmios los tiene que traducir. Si usted me lo va a traducir a kilo ohmios, ¿cuánto sería? 470 ohmios A kilo ohmios. ohmios. Ajá, a kilo ohmios. Cero, como es 470, entonces le vamos a poner un 0, 0.47.
Ajá, es decimal. Excelente. 0.47. Magnífico. Ahí está. Entonces, estamos hablando que aquí en el literal A tendríamos que colocar 0.47 kilo, ¿verdad? Kilo ohmio. Ahí está. Vaya, y ahí estamos utilizando la tabla de ¿cómo se llama esta? La tabla de la nomenclatura, ¿verdad? Ok. Vaya. Sí. Ya hicimos un pequeño ejercicio. Vamos al otro. Vaya, los demás ustedes los hacen, ¿de acuerdo? Vamos al siguiente. Vamos a ver qué dice la Una parte. consulta dígame. con respecto a ese ejercicio. Ajá. Vaya, nosotros nos muestran una tabla, ¿verdad? Donde hay megaohmios, kiloohmios, hay miliohmios y microohmios. Así es. Entonces, todos, o sea, ¿los vamos a traducir a kiloohmios o podemos escoger cualquiera de ellas y convertirlo? Vaya. Porque por ejemplo, yo lo he hecho solo con kiloohmios, pero kiloohmios. tenía esa duda si tenía que hacerlo con diferentes. No, solo, vaya, por ejemplo, si usted se fija, aquí está, hablamos primero de 470 ohmios. Eso significa que para poder llegar a kilo, ¿verdad? Porque no me puedo pasar de un solo a mega ohmio. Entonces yo primero tengo que convertirlo a kilo ohmio, que es la segunda escala, ¿verdad? Ahora que ya lo tengo convertido en kilo ohmio, yo puedo pasarlo a mega ohmio. Ajá, a mega ohmio, correcto. Y así sucesivamente. Pero también puedo hacer el otro caso, inverso. Es decir, si yo lo tengo en mega ohmio, lo puedo bajar a kilo ohmio. O realmente solo a ohmio. Ingeniero. Ajá. Entonces. Pero allí, perdón. Sí, diga. Sí. Pero allí en la parte 1 se va a reflejar solo en kiloohmios todos. Vaya, si no se pasa de cantidades de miles para arriba, del millón, hágalo en kiloohmios, ¿verdad? Acuérdese, por eso aparece ahí el mega, ¿verdad? Equivocado, si no he hecho el proceso mal, llega a millón, todos encuentran la escala de miles todavía. Exacto. Entonces, yo los hice por eso todos en kiloohmios. Entonces manéjelo a nivel de kiloohmio, ¿verdad? Y de hecho haga las dos traducciones. Primero yo lo había hecho bajo la unidad que tenía, ¿verdad? O sea, 470 ohmios le había dejado porque no vi necesario convertirlo, pero si es necesario, o sea, no, se hace, ¿verdad? Sí, en este primero no es necesario convertirlo, pero como ahí te lo está pidiendo, que lo pongas de acuerdo a la tabla esta, entonces ahí ya lo tenemos traducido, es 0.47 kiloohmios. Es más, pudiésemos... Como la tabla nos deja la unidad ahí también, ¿verdad? Pensé yo que lo podía dejar así, pero no sé si lo dejo en kiloohmios o... ¿sabes? Sí, tenés toda la razón. La tabla también te dice que lo puedes dejar en su unidad, ¿verdad? Que es lo que ya teníamos al principio. Sin embargo, para tener o ir captando algo más, podemos hacer las dos cosas. Por ejemplo, yo sugiero, ese es mi punto de vista, pero no sé qué le va a decir su tutor. Pero si usted prefiere colocar los dos para que también vea que anda en la jugada, ¿verdad? Entonces agregue el kiloohmio y también en megaohmio. De todas maneras, si ya lo sacó en kiloohmio, está fácil pasarlo a megaohmio o viceversa, ¿verdad? Así que puede hacerlo en las dos escalas. Ok, veamos lo siguiente. Ok. Aquí vamos a la segunda parte donde tenemos que entrar al, ¿cómo se llama esto? Al simulador, ¿verdad? No, creo que... Vaya, no sé si alguien ha tenido problemas con el simulador o no. No, yo no. Vaya, pudieron realmente, permítame que creo que me dio problemas ahí para abrirlo. Voy a abrir desde... Aquí está el simulador. En mi caso, ingeniero, yo pues la verdad no me he metido de lleno a trabajar, solo hice unas pruebas ahí, pero no me daban los valores
yo tomaba los valores de acuerdo a la tabla Ajá. de colores y no me daba los mismos valores con el simulador también. Vaya, es que así es, no te lo va a dar porque siempre hay variaciones. Recuerde que los voltajes no siempre son valores aproximados. Y le digo esto porque, permítame, voy a cargar esto, porque vaya, el simulador, acuerde que es simulado, pues solo le va a dar un aproximado. Y lo otro que hay que tener bien en cuenta es también revisar el nivel de tolerancia. Porque si usted se fija aquí en el navegador, hay un nivel de tolerancia de 0.25 y hay uno de 0.10 también. Entonces, y hay otros de 0.5, de 1, de 1, ¿verdad? O el 1% de tolerancia. Entonces es de buscarle también en esa parte, porque si no, le va a generar dificultades, pues, y no le va a dar el valor exacto. Yo estuve comprobando eso el día de ayer, parece, y sí, hay resistencia que le da el valor exacto, pero debe de modificar y saber modificar el área de la última banda, ¿cómo que se le llama? La de tolerancia, porque ahí está la clave en ese valor de la tolerancia. Sí, porque estuve investigando, porque el laboratorio, la tabla de colores que muestra, no está el nivel de tolerancia para todos los colores, digamos así. Así Pero es. estuve investigando en donde sí muestra los niveles de tolerancia para cada uno de esos colores. ¿Y ahí sí le funcionó? Es que ya no hice la prueba, con la investigación me quedé y ahí estoy pendiente. Bueno, invitarle a hacer la prueba, porque mire que uno se divierte y rápido se pasa el tiempo. Qué barbaridad. Yo dije, empecé tipo 2 de la tarde y eran las 6 y yo dije, puchi, que no he avanzado. Estaba haciendo algunas pruebas. Bueno, ya vamos a ver cómo es que se puede cambiar esto. Por acá creo que tengo un ejemplo. Creo que es este circuito. A ver si me lo carga, porque este internet está lentium. Bueno, esperemos a que cargue. Ya se me volvió lento. Pero bueno, vamos a refrescar. Cargando, me dice, pero uy, duerme el sueño de los justos. Se pone lento, ¿va? Casi siempre. Imagínense. Bueno, ya todo el mundo está chateando y facebookeando. Ya me dio miedo porque está adivinando. Ay, no, hombre, no les creo. Bueno, vamos a ver si nos carga y si no, pues de verdad que les invito a seguir. Fíjense que ¿cómo se llama? El multímetro que aparece ahí está bastante interesante, fácil de utilizar. Sí. Vamos a ver. El otro simulador que aparece en la unidad 2 está chivísimo. Ahí lo van a ver, si no lo han revisado, aparece un simulador mejor que este todavía, bien nítido. Es interesante. El Tinkercad. Ajá, el Tinkercad, correcto. Ya lo vio, Sí. ¿verdad? Ya lo estuvo observando. Sí. Perfecto. Es Sí. que así Ya lo es. hemos utilizado, pero yo tengo grandes problemas para usar el Tinkercad. De veras. Porque mi máquina por alguna razón va, pero antes. Ah, vaya. Bueno, vamos a... Bueno, aquí tengo un pequeño circuito. Voy a buscar ¿cómo se llama? El multímetro. Jeje.
No quiere salir este volado, aquí está. Bueno, fíjense, primero que nada, ¿verdad? Hay que saber entender el multímetro, porque si no lo comprendemos va a ser difícil. Fíjense bien, si nosotros queremos medir, por ejemplo, un voltaje de corriente directa, ¿verdad? Entonces vamos a seleccionar la perilla y nos vamos a ubicar acá donde dice corriente directa, ¿verdad? Y tenemos que entender qué voltaje es el que vamos ¿cómo se llama? A medir. Ahora, si voy a medir arriba de 20 voltios, yo debo elegir la palanquita aquí en ¿cómo se llama? En 200 voltios de corriente directa. Pero si voy a medir 10 voltios, entonces ¿a dónde me voy a ubicar? En 12, ¿verdad? En la lista de 12 voltios. Si voy a medir abajo de 3 voltios, por ejemplo, voy a medir 2 voltios, me voy a ubicar en la de 3. Eso es importante saberlo, porque si no, te puede dar valores erróneos el multímetro, ¿verdad? Y lo mismo, si vas a medir la corriente alterna, 12 voltios de corriente alterna, 220 voltios de corriente alterna, 1200 voltios, perdón, 12.000 voltios es que dice, ¿verdad? 12.000 voltios. Entonces eso es importante determinar qué es lo que vamos a medir, porque si usted lo coloca en cualquiera, ya está cometiendo un error desde ya, ¿verdad? Y los valores que va a mostrar van a ser valores erróneos. Ahora, si usted va a medir o va a revisar cuántos ohmios tiene, aquí está, mire, se va a ubicar en ohmios. Si usted sabe que ese ohmio es multiplicado por 10, ¿ya? O por 100, mire, es lo que estábamos mostrando ya ratitos. Lo que estábamos mostrando ya rato sobre, permítame, sobre esto. Vaya, imagínense el multiplicador de esa resistencia. Ahí está multiplicado por 1, por 10, por 100, por 1000, por 10.000, por 100.000, por 1.000.000, por 10 millones, por 100 millones, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, es importante determinar, aquí en los ohmios, aquí se lo tiene multiplicado hasta por 1000, ¿ve? ¿Ya? O sea, está hablando de 10 elevada a las cantidades que estábamos mostrando allá. Entonces, vamos a ver, aquí tengo una de 5 voltios. Vamos a medir esa batería, a ver si realmente tiene 5 voltios. Lo voy a dejar por acá. Esta batería es corriente alterna o corriente directa, según su criterio. Las baterías son de corriente directa. Perfecto. Permítanme que no puedo conectar este volado porque está demasiado lento. Bueno, vamos a colocar el otro. Solo alamos las puntas estas. Ahí está. Se nota que está bien lento el internet, ¿va? Ahora bien, ahorita, como puedes ver, voy a moverlo para acá. Y lo tengo en ohmios. ¿A dónde lo me tengo que colocar para poder? En 2. En 12 voltios de corriente directa. Ajá. Mira lo que me está mostrando. 5.03. Pero me está diciendo menos. Está negativa en esa. Ajá. ¿Por qué? ¿Será porque? Es porque los colores están invertidos. El negro está en negativo y el rojo el positivo. rojo tiene que ser el rojo. Miren qué interesante, ¿ve? ¿Se dan cuenta? Vaya, ahora vamos a cambiar los colores porque le hemos puesto al revés. Vamos a ver, vamos a cambiarlo. Perfecto. Vaya, al menos son observadores. Eso me gusta, que sean observadores. Vamos a por acá, vamos a pasar al positivo. Qué barbaridad, qué lento está este volado.
Vamos a pasar este al negativo y vamos a revisar ahora cuántos voltios nos da. Veamos. Hoy sí. Hoy sí, ¿verdad? Ahí está la clave. Entonces es importante saber qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Identificar las posibles dificultades. Ok, ahora vamos a medir. Pero ¿Sí? Si tuviera corriente no continua, sino que corriente alterna, tendría que estar en ohmio. Salga el muchacho de la cocina que tiene una camioneta para irlo a levantar. Tiene que irse. Cuando salga me avisa, o si ha resuelto también me avisa. Tiene que irse acá, mire, a donde dice corriente alterna, me dijo, ¿verdad? Sí. Aquí tendría que irse a corriente alterna en 12 voltios. Estoy observando que tiene tiene 15 amperios también, 3 amperios, y eso va a depender del amperaje que se tenga en el circuito. Correcto, así es. Por ejemplo, fíjese que, vaya, si usted ahorita fuera a ver la placa que tiene en su casa, de la fuente principal donde llega el contador, ¿verdad? Prácticamente de su casa, o la caja térmica le decimos nosotros normalmente, usted va a ver que hay como 2 o 3 dados, o no sé cuántos dados tiene, cuántos interruptores, pero esos dados tienen un número y tiene eso. Puede hacer que exista un dado de 10 amperios, un dado de 15 amperios o un dado de 20 amperios. Por ejemplo, si usted tiene un freezer, ¿cuál es el dado recomendable? Un dado recomendable de 15 amperios. Pero si usted ya tiene un aire acondicionado, que él necesita 220 voltios para funcionar, entonces usted va a colocarle un dado de 20 amperios, y no va a ser un dado, sino que van a ser dos de 20 amperios. ¿Por qué? Porque recuerde que ya está usando energía 220, no 110. Entonces ahí es importante manejar, y ahí se maneja eso. Entonces, si usted me va a hacer una lectura de un circuito que tenga 15 o 20 amperios, no lo va a poner en cualquiera de estos, sino que va a elegir el nivel que necesita o que tiene para poder saber qué voltaje está entrando o saliendo del circuito, ¿verdad? Por eso yo les decía aquí al principio, si yo voy a medir, vamos a poner el ejemplo otra vez. Miren qué pasa si yo lo pongo en 3 voltios de corriente directa. ¿Qué pasa? Él me lo muestra y siempre me da la lectura, pero miren la gráfica. Miren la gráfica, aquí arriba solo llega hasta 3, ¿verdad? Pero se pasa. Está diciendo que continúa, pero como la escala aquí ya no da para más. Ahora bien, ¿qué pasa si hoy lo vuelvo al número 12? A 12 voltios. Miren, exactamente me marca con la aguja, ¿verdad? 5 voltios, que es lo que me está representando. Ahora, eso que lleva además 5.030, esas ya son cantidades sumamente pequeñas. Por eso es que allá en la aguja no se nota que se mueve, sino que queda realmente en la rayita 5. No sé si pudieron captar esa idea. Ok, vamos ahora a medir una resistencia. Vamos a medir. Pregunto, ¿la resistencia tiene lado positivo o no? ¿O lado negativo? ¿Qué dicen ustedes? A ver. Sí lo tiene. Tiene el lado positivo y el lado negativo. Ajá, veamos aquí, miren qué es lo que me está diciendo. Ahí está conectado mal. Está conectado mal. Vaya, vamos a cambiarlo. Vamos a cambiarlo. Vamos a pasar este para... Permítame. Vamos a pasar este para acá. Ve ahora.
¿Me dio negativo o me dio positivo? ¿Cuántos voltios tiene esta resistencia? 0.8. 0.8. Ahora bien, como yo estoy hablando de voltios más pequeños a 3, debería de estar acá en esta posición. ¿Ve? ¿Ya? ¿Te fijaron cómo cambió aquí la agujita? Sí. Pero el valor es el mismo, miren, 0.83. Entonces aquí en la aguja, en la gráfica ya se representa que ese es el valor, ¿verdad? Ahora, si yo esto lo quiero... Sí, diga. También es que cambia la escala. Cambia. La escala de los números, ¿verdad? Así es. Vaya, fíjense, esto es en voltio, ¿verdad? Y si lo quiero pasar en ohmios, ¿qué haría? Vamos a medir. Vaya, fíjense bien, esta es la resistencia. 0.83 voltios. Vamos a ver en ohmios. Pasémonos a ohmios. Miren cuánto es energía en ohmios. Es la misma resistencia. 0.00033. Vaya, para que tengan una idea, como la misma resistencia en energía, en voltaje, ¿cómo se llama? En corriente directa y en ohmios. Son valores diferentes, ¿verdad? Y eso también es parte de una de las, ¿cómo se llama? De una de las preguntas que tienen que responder allá en el examen. Digo, en el laboratorio. No recuerdo cuál de estas es. Creo que es acá, ¿ves? El valor teórico y el valor medido. Ya, o sea que tú en esta tenés que sacar en esta tabla el valor que tiene la resistencia 1, que tiene estos colores según esta tabla. Entonces, haciendo uso del multímetro, ¿verdad? Del simulador, vas a colocar el valor teórico y también el valor medido. El valor teórico, que es el que tú calculas a través de la tabla de colores. Y luego te vas al multímetro para ver cuánto realmente te mide y es el valor que vas a colocar ahí. Por eso dice valor medido, ¿verdad? Prácticamente lo que estábamos haciendo aquí en el simulador, te fijas que cambian los valores, ¿verdad? Ahora vamos a ir a modificar esta resistencia. Veamos lo que yo les decía. 330 ohmios. Ese es el valor de esta resistencia. 330 ohmios, ¿verdad? Veamos. ¿Cómo sabemos eso? Miren los colores que tiene. La primera banda, 3, en naranja. La segunda banda, naranja, es 3. La tercera banda es el ¿cómo se llama? El multiplicador, ¿verdad? Ahí está, ¿ve? Y es el marrón. En este caso hablamos de un 0, ¿verdad? Que le vamos a poner a la cantidad que ya teníamos. O sea que teníamos el 3 y el 3, o sea 33 más el 0, llegamos a 330 ohmios. Y aquí le asignamos a la última banda, lo que es el margen de error, ¿verdad? ¿O cómo es que le decimos? El nivel de tolerancia. Ahora, si yo cambio, fíjense que aquí le puse el 0.25, pero si yo le pongo el 1%, miren qué va a pasar. ¿Se fijaron? 332 ohmios. Y realmente no es eso, se nos pasa, porque dice que la resistencia debe tener 330 ohmios. Este es el ejercicio que aparece, déjenme ver. Es esta resistencia, este circuito es el que aparece allá, ¿ves?
Se fijan que estamos hablando de ese circuito. Este tiene 4 resistencias. Vean cuánto tiene. La R4, 330 ohmios. Entonces, esos 330 ohmios que estábamos viendo, si nosotros le cambiamos el nivel de tolerancia, se nos pasa. Yo le había asignado un nivel de tolerancia de 0.25. Vean, ahora ya llegó a 329.34 ohmios. Se fijaron que al principio lo tenía con 330. Y entonces usted me va a decir, ¿y por qué cambió? ¿Por qué ya no quedó en 330? Recuerden que este es un simulador y solo te da aproximaciones, ¿verdad? Entonces hay que considerar esos detalles también. Posiblemente van a haber momentos que te va a dar exacto el valor, ¿verdad? Pero posiblemente tenga que ver con el nivel de voltaje que está circulando en este momento, ¿verdad? En la aplicación. Si ustedes se fijan, tengo varias aplicaciones abiertas y eso hace que el consumo de energía también varíe, ¿de acuerdo? Acuérdense que las resistencias están para eso, para poder detener y dejar fluir solo lo necesario, ¿verdad? Entonces posiblemente está interfiriendo en este valor, porque tenía el 0.25, si ustedes se fijaron, y me dio 330 ohmios, y miren ahora, ahí me da menos, se ha bajado. Pero ¿qué significa? Que el valor es el nivel de tolerancia es bien mínimo. Aquí teníamos el 0. Veamos qué tal si le ponemos 0.1%. Oh, miren, ahí ya lo captó, ¿ve? Pero al principio tenía 0.25 y miren ahora 330 ohmios, que es el valor de esta resistencia 4, que es la que estábamos midiendo. Y aquí está el de la R1, que es de 150 ohmios. Aquí tenemos la de la R2 de 510 ohmios, la R3 de 1000 ohmios. Aquí no vayan a confundir, aquí dice un K, recuerden qué significa la K, kilo, ¿verdad? Kilo ohmio. Entonces estamos hablando de 1000 ohmios. Entonces esa resistencia prácticamente es esta. Esta que está acá. Vamos a ir a verla. Veamos, ahí está, 1000 kilo ohmios. Vean el nivel de tolerancia. O sea, vos tenés que adaptarlo, pues, tenés que buscarle el nivel de tolerancia. Porque si no, no te va a dar el valor exacto. Es lo que algunos estaban preguntando al principio. Es que no me da el valor, me dicen algunos. Como no, pero tenés que buscar en el nivel de tolerancia, ¿verdad? Porque los colores de la banda no los puedes cambiar. Bueno, sí puedes cambiarlos, pero según la guía de ejercicio, ahí no puedes cambiarlo. Entonces vas a ir a modificar el nivel de tolerancia. ¿De acuerdo? Va, miren, hoy le voy a poner 0.25 el nivel de tolerancia. Aquí. Vean qué va a pasar con el valor. 998 kilo ohmios. Ahí teníamos 1000. Vamos a ver, vamos a regresar al 1 era, ¿verdad? 1%, 0,1%. Ahí está, ¿ve? Regresó. ¿De acuerdo? Ok, no sé si hay alguna preguntita. Creo que nos llevamos casi 1 hora o 2 horas. ¿Cómo fue la cosa? Más o menos. Ok, no sé si hay comentarios, pues si no, nos vamos quedando por acá. Recuerden, mañana va a estar otro compañero, va a retomar el tema, el contenido número 3. No recuerdo quién es el otro compañero, pero a la misma hora, ¿verdad? No sé si es a las 8, creo, que va a estar disponible para ver otro espacio del ¿cómo se llama? Del material 3 que está en la plataforma. Así que un gusto, chicos, y no sé si hay algún comentario, alguna pregunta, si no, pues ahí estamos para cualquier duda o consulta. Recuerden de que esto es un momento de plática, de charla, para ir despejando algunos detalles. Sí, adelante.
Quizás por mi parte, solamente agradecerle, ingeniero. Ha sido significativo el apoyo. De acuerdo, muchas gracias también ustedes por estar ahí pendientes, ¿verdad? Y recuerden, siempre pregunten, cuando tengan la duda, consulten. Para eso estamos los tutores, para poder apoyarle en lo que se pueda, ¿verdad? Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias. Un saludo entonces a todos, de igual forma a Marquina, ¿verdad? Que está por ahí todavía, y también está Guillermo, ¿verdad? Que son de acá de Oriente, específicamente de la sede de San Miguel. Un gusto, chicos. Ingrid, saludos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, gracias. Buenas noches, compañeros. Buenas noches.